Están mis estimados estudiantes de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Recuerden que debemos de ser responsables, utilizar siempre la mascarilla, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Tenemos que cuidar nuestra salud y también la de nuestra familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Para empezar la clase del día de hoy, no te olvides que todo es posible en la medida de que tú creas que es posible, y vamos a complementar que la confianza es muy importante en cada uno de nosotros. La confianza en ti mismo es la clave del éxito. Vamos de adelante, que comenzó esta sesión virtual. Hola estimados alumnos de secundaria, hoy vamos a hablar del onceño de Leguía, que empieza desde el año 1919 hasta 1930. Para comprender este contexto, vamos a ver las siguientes características. Estados Unidos se encontraba en pleno auge económico producto de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos el oncenio de Leguía. Llegada al poder. Leguía llegó al poder por un golpe de estado, ya que el día de las elecciones se estaba manipulando los votos a favor de la oligarquía. ¿Pero qué es la oligarquía? Fue un grupo de grandes hacendados agroexportadores que nos gobernaron en la República Aristocrática. Vamos a conocer en estos momentos las características económicas. Sí, aquí tenemos como prioridad a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos dio préstamos al Perú, pero para poder acceder a este tipo de préstamos teníamos que cumplir ciertos requisitos, y uno de ellos fue el más beneficiado, la empresa norteamericana de la IPC, quien se encargó del control del petróleo de la Brea y Pariñas. Nada menos y nada más que con el beneficio laudo de París, que aquí tenemos la libre exoneración tributaria. Con estos diferentes préstamos, ¿qué cosa se hizo en el Perú? Pues se hizo plazas, avenidas, hospitales, como es en el caso de Plaza San Martín y el Parque Universitario, como podemos apreciar en la imagen. En el aspecto social, en el gobierno de Leguía, en el oncenio, tenemos que el oncenio fue una dictadura que tuvo que controlar las clases sociales para evitar una rebelión. Por ejemplo, para controlar a la clase alta, conformada por la oligarquía, dio la ley de aguas, lo cual permitía controlar el agua de las haciendas. Si la oligarquía le daba un golpe de estado, este le cortaba el agua. La clase media, conformada por profesionales, les dio cargos públicos para obtener más votos y adeptos. En la clase baja, que tenemos a continuación, conformada por obreros y campesinos, las 8 horas de trabajo ya ganadas en la República Aristocrática se afianzaron, y los campesinos la ley de comunidades indígenas, para poder evitar que los gamonales les quiten sus tierras. Con todo esto también tenemos la ley de conscripción vial, donde los varones tendrían que trabajar de 18 a 60 años a colaborar en la construcción de carreteras. ¿Cierto? En la construcción de carreteras, o pagando el importe de los jornales correspondientes. También tenemos aquí la aparición de nuevos partidos políticos de masas. Sí, aquí tenemos el Partido Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, y también tenemos Alianza Popular Revolucionaria Americana, Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy bien, segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Vamos a ver quién fue este personaje. Pues Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, presidente de la República entre el año de 1908 a 1912, y en su segundo periodo que estamos estudiando, de 1919 a 1930, fue hijo de Nicanor Leguía y Haro y de la señora Carmen Salcedo, quien nació en una casona en la calle Atahualpa 431, en la Plaza de Armas de Lambayeque, el 19 de febrero de 1863, y murió el 6 de febrero de 1932. Sus primeras letras las aprendió en Lambayeque, en las escuelas Rosario Gallo y Pedro Mantilla. Afectado por una dolencia bronquial, fue enviado a los 13 años de edad a Valparaíso, es decir, del año 1876 a 1878 aproximadamente, donde inició estudios mercantiles en un colegio inglés.
Claro que sí. También tenemos que en el año de 1919 retornó al Perú como candidato a la presidencia de la República Peruana, compitiendo con el civilista Antero Aspillaga. Su campaña electoral estuvo muy marcada y apoyada por dos pilares, por el Partido Constitucional y por la Universidad San Marcos. El día de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de este personaje. Entonces decimos que fue una dictadura cívico de afirmación de la dependencia del Perú al capitalismo norteamericano. En este momento hay un predominio de la oligarquía agroindustrial y maniobras legales que permitieron la reelección y prolongación de una dictadura llamada Patria Nueva. Recuerden que aquí estamos hablando de la República Aristocrática, de un periodo donde sobresale el dinero, donde sobresale en este caso los señores que tienen propiedades, latifundios, ¿cierto? En el contexto que se da fin de la Primera Guerra Mundial y la nueva potencia hegemónica de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora tenemos la llegada al poder, como les seguía contando. Tenemos aquí que en el año de 1919 retornó al Perú, ¿cierto? Como candidato a la presidencia de la República, compitiendo con el civilista Antero Aspillaga. Su campaña electoral estuvo apoyada en dos pilares, como dijimos hace un momento, el Partido Constitucional y la Universidad San Marcos. Esta última institución, estamos hablando de la universidad, lo proclamó en un arranque inusual maestro de la juventud, sin haber tenido título académico alguno. Sin haber tenido este título, Leguía se presentaba como postaestandarte, sin haber tenido título alguno. Muy bien, jóvenes, recordando, como habíamos dicho, la institución de la Universidad San Marcos proclamó en un arranque inusual como maestro de la juventud sin haber tenido título académico. También tenemos que Leguía se presentaba como un portaestandarte de los anhelos juveniles para cambiar las estructuras del país. Triunfó en las elecciones, pero alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el Partido Civil, organizó un golpe de Estado, claro que sí, un golpe de Estado, y convocó a una asamblea nacional presidida por el sociólogo Mariano Cornejo, que lo proclamó presidente del Perú el 12 de octubre de 1919. Se iniciaba así el denominado Oncenio de Leguía, calificado también como el régimen de Patria Nueva, que pretendía modernizar el país a través de un cambio, y este cambio de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Para realizar este proyecto, la Asamblea Nacional promulgó una nueva constitución el 18 de enero de 1920. Claro que sí, cuya nota más resaltante fue la ampliación del periodo presidencial y legislativo de 4 a 5 años. Más adelante, la Asamblea Nacional modificó la Constitución permitiendo la reelección presidencial. Y en el año de 1924, Leguía es elegido presidente y una nueva modificación constitucional le permitió una segunda reelección en el año de 1929. El gobierno desplazó a los antiguos partidos políticos, especialmente a los civilistas. Como les habíamos comentado, tenemos aquí a Antero Aspillaga del Partido Civil versus Augusto Bernardino Leguía y Salcedo del Partido Constitucional, apoyado por la Universidad San Marcos. Y aquí también tenemos al Teniente General Álvarez. Ante el fraude electoral se da un golpe de Estado, por supuesto, ¿no? Y Augusto B. Leguía, presidente del Perú, apoyado por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la clase media obrera. Según el historiador Chirino Soto, nos habla que Leguía temió, en caso de invalidarse la mayor parte de los resultados, que el problema de elección del presidente se trasladaría al Congreso, donde sus adversarios eran la mayoría. ¿Qué más tenemos aquí? Con el Congreso disuelto,
Producto del autogolpe, se convoca a elecciones para formar una asamblea nacional y reformar la Constitución. Hablamos de la Constitución Política del Perú, Patria Nueva, el 18 de enero de 1920, como habíamos explicado. ¿Qué nos dice esta Constitución? El reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas, la prolongación del mandato presidencial de 4 a 5 años, además quedaba prohibida la reelección inmediata, prohibición de monopolios y sometimientos de las propiedades a leyes del Estado, la creación del Congreso Regional Autónomo, es decir, las municipalidades, y movilidad de propiedad privada, intelectual y artística. ¿Qué más tenemos aquí en el aspecto político? La creación de un Perú moderno consolida el proletariado, por eso hablamos de Patria Nueva. En el año de 1922 tenemos la enmienda constitucional que permite la reelección inmediata. También tenemos el desarrollo debe apoyarse en las clases medias. Es por ello que en el año de 1926 aprueba la reelección inmediata. Surgen dos partidos principales e importantes, como es Víctor Raúl Haya de la Torre del Partido Aprista Peruano, Alianza Popular Revolucionaria Americana, México 1924, y José Carlos Mariátegui del Partido Socialista, Perú 1928. Es momento de hablar del aspecto económico. ¿El objetivo cuál fue? Afrontar la crisis e impulsar reformas para modernizar la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. Tenemos aquí también los empréstitos norteamericanos, dependencia del capital de Estados Unidos. Se entrega en garantías las riquezas, rentas y servicios, impuesto progresivo a la exportación de productos nacionales como el azúcar y el algodón, impuesto general a las rentas. También tenemos la creación del Banco de Reserva del Perú el 9 de marzo de 1922 como única entidad autorizada a emitir billetes respaldados en oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regulador del sistema crediticio. Tenemos la creación del Sol de Oro, ley de aguas, agua le pertenece al Estado. Política de irrigación en olmos, ampliar las zonas de cultivo. También tenemos el Banco Central Hipotecario y el Banco de Crédito Agrícola. Vamos al aspecto económico todavía. Caso Peruvian Corporation y asunto de la Brea y Pariñas, 1921. Si hablamos del caso Peruvian Corporation, tenemos la firma de un nuevo contrato. El gobierno peruano cedía a perpetuidad los ferrocarriles, el 50% de las utilidades y las ganancias de la empresa y la navegación a perpetuidad en el lago Titicaca. Imagínense. Asunto de la Brea y Pariñas 1921. Tenemos el laudo de París 1922. Acuerdo Salomón. ¿Qué cosa establece este laudo de París? La propiedad de la Brea y Pariñas comprende una extensión territorial, ¿sí?, de 41.614 kilómetros cuadrados y no concesión. La propiedad abarca el suelo y subsuelo. Los propietarios pagarían un impuesto fijo por 20 años. Y el 28 de febrero de 1924, la London Pacific Company cede todo esto a la International Petroleum Company de la IPC. En el aspecto social, el indigenismo consigue el apoyo de los intelectuales indigenistas. Trató de reivindicar la situación del problema indígena, Patronato de la raza indígena en el año 1922, defensa del indio, respeto y derecho a la propiedad privada. También tenemos el Comité Pro Decreto Indígena, el Tahuantinsuyo, asuntos indígenas, mitigar las luchas campesinas. Se establece también el Día del Indio, el 24 de junio, que ahora conocemos como el Día del Campesino, organización de centros agrícolas y escuelas técnicas rurales. Ley de la vagancia. Todo individuo carente de bienes y rentas, oficio o profesión debe trabajar en obras públicas. Para ello tenemos la ley de conscripción vial, que era el trabajo obligatorio del indio de 18 a 60 años de edad en construcción de carreteras y caminos. Se le conoce con el nombre de la mita republicana.
Las clases medias, aumento de sueldos, descanso dominical, legislación del empleado, ley de alquileres y construcción de barrios obreros. Tenemos aquí la reforma universitaria, estudio de la realidad. Las obras de Augusto B. Leguía, tenemos la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, Pasaje del Correo de Lima, Parque de la Reserva, Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la Sociedad de Fundadores de la Independencia. Seguimos con las obras de Leguía: Hotel Bolívar, inaugurado por el centenario de 1924, la Avenida Francisco Pizarro, Avenida Arequipa, Avenida y Plaza Unión, Avenida Colmena, Avenida Alfonso Ugarte, Avenida Brasil. Seguimos con las obras de irrigación: Cañete, Lambayeque, Chancay Olmos, obras viales, caminos de penetración con carreteras troncales y carretera norte, sur y central, modernizar el puerto del Callao con el establecimiento de muelles, almacenes y plataformas, construcción de ferrocarriles, Ascope, Tablones, Recuay, Chuquisaca, etc. La Escuela de Aviación Marina y la Escuela de Policía. El Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María, urbanizaciones para la clase media: Santa Beatriz, Jesús María, San Isidro, Miraflores, Lince y Breña. El fin del oncenio. Tenemos la primera enmienda de 1922, enmienda constitucional de la reelección inmediata. La segunda enmienda, 1927, aprueba la reelección indefinida. El 24 de octubre del año 1929 tenemos el Jueves Negro, es decir, crack del 29. La quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, una crisis económica total. Y el 27 de agosto de 1930, Junta Militar a cargo del general Manuel María Ponce. ¿Qué más tenemos en el 29? La campaña política desarrollada por Haya de la Torre crea un clima de incertidumbre. En 1930 también tenemos el 22 de agosto, específicamente, se sublevó la guarnición en Arequipa, el Arequipazo, bajo la comandancia de Luis Miguel Sánchez Cerro. Y el 6 de febrero de 1932 es la muerte de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Fue encarcelado, falleciendo cuando tenía 69 años. Muy bien, estimados estudiantes, es momento de cuidarnos como el comandante, no saludándote de mano, cubriéndote la boca al estornudar como Paul, o como Cubo, lavándote bien las manos, o como el popular Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno.